Yo y mi familia íbamos a viajar a otro país cuando mi hijo millonario vio a su ex en el aeropuerto con un bebé. Ella dijo, ese hijo es tuyo. Y tú eres la abuela. Se rió mientras me señalaba con el dedo. Me mantuve tranquila, llamé a un investigador privado. Descubrí una verdad impactante. No hubo gritos. La gente alrededor miró con esa curiosidad rápida que dura lo que tarda el altavoz en anunciar otra puerta de embarque. Yo sentí el calor en la cara, no de vergüenza exactamente, sino de algo parecido a un resfriado emocional que sube de golpe y te deja sin aire. Me agarré al asa de la maleta para no hacer ningún gesto que luego me pesara. Enzo respiró hondo, dijo que aquello era una locura, que Camila siempre había sido así, dramática, que no mordiera el anzuelo. No le respondí. Saqué el teléfono. Llamé a Ramos, el investigador que me ha resuelto cosas discretas de familia. Horarios, comprobaciones simples, nada de películas. Le expliqué en 2 frases dónde estábamos y quién era quién. Me dijo que ya venía camino del aeropuerto y que necesitaba una foto. Le mandé lo que pude. Camila de perfil, el bebé con un gorrito azul, Enzo de brazos cruzados intentando aparentar calma. Cancelé cualquier intento de escena. Le pedí a Enzo que no dijera nada más y que me acompañara a la fila del embarque. Aceptó, pero apretaba la mandíbula. Camila nos miró como quien guarda una última carta. Yo bajé la vista al suelo, conté los azulejos del pasillo y avancé. En el avión, Enzo buscó justificarlo todo, que ella estaba resentida, que quería llamar la atención, que justo ahora que él por fin iba bien no era casualidad que apareciera con un niño. Dijo me quieren hundir y esta gente vive de conflicto. Le pedí que hablara más bajo. Cuando se durmió a medias, apoyado en el respaldo, me quedé mirando la ventanilla. Las nubes no me distrajeron. Pensé en cómo se forman los hábitos. Una defiende, otra excusa, él promete, yo cedo. Recordé pequeñas cosas que siempre descarté. Cambios de humor, silencios al colgar el teléfono, bromas pesadas sobre su hermano mayor, Gabriel, como si ser más simple o ganar menos lo hiciera un ciudadano de segunda en nuestra propia casa. Me dolió reconocer que yo había alimentado ese teatro sin querer. Ramos escribió antes de aterrizar. La sigo. Tranquila. No haga nada. Esa palabra me sirvió para llegar al hotel sin romperme. Enzo dijo que necesitaba una ducha, que estaba agotado, que mañana lo hablaríamos con cabeza fría. Le dejé su espacio. Yo me senté en el borde de la cama con el teléfono en la mano, mirando la conversación con Ramos como si fuera un electrocardiograma. Esa noche no cené. El estómago se me cerró. Abrí un cuaderno y escribí cosas que nunca digo en voz alta. Cuando empecé a tratar a Enzo como si fuera de cristal, ¿por qué me costaba escuchar a Gabriel sin compararlo? Porque para mí resolver siempre fue sinónimo de callar y seguir. No busqué culpables en abstracto, solo intenté ordenar. A medianoche, Ramos mandó un audio corto. Vive en un piso pequeño. No hay señales de lujo. Compras normales, farmacia, pediatra. No parece que esté buscando dinero. Mañana le cuento más. Le agradecí. Cerré los ojos y escuché mi respiración. El cuerpo entiende primero. El cansancio me pesaba, pero la cabeza no se apagaba. Al día siguiente, Enzo propuso olvidar el viaje y volver a casa para poner límites. Traducido, quería controlar la situación con rapidez. Le dije que no íbamos a improvisar nada, que primero necesitaba información y que después hablaríamos. Se ofendió. Dijo que no confiaba en él. No discutí. Aprendí tarde que a veces discutir es regalar gasolina. Pasó un día y luego otro. Ramos me enviaba fragmentos, un horario de consultas, 2 fotos de Camila saliendo con el carrito, una bolsa de pañales de marca barata, un hombre que en una imagen apenas se ve de espaldas sosteniéndole la puerta del portal. No le di nombre a esa espalda. Sentí un nudo en el estómago cuando pensé en Gabriel, pero lo aparté a un lado. No quería inventar historias para llenarlas con mis miedos. Llamé a Camila. No levantó. Dejé un mensaje sencillo, sin tono de juicio, que quería hablar, que no iba a montar nada, que necesitaba entender. No hubo respuesta ese día. Al siguiente, un texto suyo. No tengo nada que hablar con ustedes. Ustedes. Me pesó esa palabra como una piedra. Entendí que, para ella, yo y Enzo éramos la misma cosa. Me dolió porque,
Aunque a veces lo pareciera, yo ya no quería ser la sombra de mi hijo. Empecé a recordar escenas viejas. Enzo adolescente, seguro de sí mismo, con ese encanto que arrasa, y yo aplaudiendo cada logro como si en mi aplauso se justificara todo. Gabriel, más callado, más manual, menos brillante a ojos de la gente, y yo diciéndole que no se comparara, pero comparándolo en mi cabeza. La memoria tiene una forma cruel de pasarte factura cuando la realidad te pide cuentas. Ramos pidió 2 días más. Dijo que necesitaba confirmar un dato. Acepté. Me ocupé con cosas mínimas, ordenar cajones, lavar ropa, regar plantas. El cuerpo se mueve cuando el corazón no sabe qué hacer. Enzo insistía con mensajes que parecían órdenes. No dejes que esa mujer te manipule. Esto me va a pasar factura a mí. Estoy cansado de ser el malo. No respondí a ninguno. Descubrí que el silencio puede ser un límite tan claro como una puerta cerrada. La llamada de Ramos llegó al tercer día, por la tarde. No me pidió que me sentara, pero su tono lo sugería. Dijo mi nombre, señora Lourdes, y yo ya supe que no venía algo fácil. Contó despacio, sin adjetivos, como él trabaja, consultó registros médicos, confirmó el margen de concepción, cruzó horarios. No había espacio para suposiciones bonitas. Dígame claro, pedí, porque mi cabeza quería salir corriendo y yo necesitaba amarrarla a una frase. La criatura no es de Enzo, dijo. No hay duda. Tuve un segundo de alivio, como si alguien me abriera una ventana. Duró poco, pero no es mentira lo de familia, añadió. El padre es de su casa. No pregunté quién. Mi voz se quedó pegada al paladar. Sentí un hormigueo en los dedos, como cuando duermen por mala postura. Ramos siguió hablando. Explicó que aún le faltaba una confirmación para dar el nombre con certeza. Yo asentí, aunque él no me viera. Agradecí. Colgué. Me quedé de pie en medio de la cocina, sin moverme, con el zumbido del refrigerador como único ruido ordenado. Pensé en mis 2 hijos, en cómo los crié junto a las mismas paredes, con reglas parecidas y expectativas distintas. Pensé en lo fácil que es confundir cuidar con decidir por los demás. Pensé en que, si me equivocaba ahora, no solo iba a perder a uno, podía perderlos a los 2. Me lavé la cara con agua fría. No lloré, no porque no me doliera, sino porque el llanto, a veces, me distrae de lo que tengo que hacer. Esa noche, antes de acostarme, abrí el armario donde guardo cajas con papeles viejos. Saqué una con fotos familiares. En una, Enzo soplando velas con 8 años y Gabriela al lado, sujetándole el plato para que no se cayera la torta. La guardé otra vez. No quise romantizar nada. Solo necesitaba recordar que hubo un tiempo en el que no estaban enfrentados. Apagué las luces. El teléfono vibró en la mesita. Un mensaje de Ramos. Mañana, a primera hora, le digo el nombre. Me tumbé boca arriba. Escuché los ruidos de la casa, el crujido del techo cuando baja la temperatura. Me repetí una frase como quien se toma un té amargo. No voy a reaccionar por impulso, voy a entender primero. Y me dormí con esa idea sostenida a la fuerza, como quien sujeta un cuadro torcido para que no vuelva a caer. Ramos me llamó temprano, antes de que yo hubiera terminado el café. Su tono era el de siempre, contenido, pero noté que llevaba horas moviéndose. Me dijo que había seguido a Camila durante 2 días completos y que tenía material para que yo pudiera ver por mí misma, sin depender de conjeturas. Le pedí que viniera a casa. No quería que esa información me llegara por teléfono. Cuando llegó, dejó una carpeta y un pendrive sobre la mesa. Lo primero que vi fueron fotos tomadas desde una distancia prudente. Camila saliendo de un edificio de 3 plantas, con fachada vieja y portero automático oxidado. A veces iba sola, otras con el bebé en brazos. Las bolsas que llevaba eran de supermercados comunes, nada ostentoso. Ninguna señal de que intentara impresionar o aparentar. En la mayoría de las imágenes, su ropa era la misma en distintos días, cambiando solo la bufanda o el gorro del niño. En varias fotos aparecía un hombre, alto, hombros anchos, siempre con un abrigo oscuro y gorra. En todas, la interacción era natural. Él le sostenía la puerta, le cargaba las bolsas, incluso en una secuencia le acomodó el gorrito al bebé como si fuera algo habitual. Ramos aclaró que todavía no había podido tomarle la cara de frente. En una de las tomas, su perfil quedaba tapado por el marco de la puerta. En otra,
Una furgoneta aparcada cubría medio cuerpo. Me senté y revisé el resto de la carpeta. Había horarios anotados con precisión, la clínica pediátrica a la que iba, el patrón de salidas los martes y jueves, la compra en la farmacia el viernes por la tarde. Era un mapa de su vida cotidiana, sin adornos, y cada dato parecía reforzar que no estaba huyendo ni escondiéndose, sino viviendo con una rutina estable. Enzo, mientras tanto, enviaba mensajes cortos desde otro lado del país. Uno decía: no le des más vueltas. Te va a arrastrar a su juego. Otro: es lo que hace siempre, victimizarse. No le contesté. Me limité a dejar que los mensajes se acumularan sin abrir la conversación. Ya había decidido que lo siguiente lo haría sin su aprobación. Al final de la reunión, Ramos me mostró un video breve grabado desde la acera de enfrente. Camila y el hombre salían juntos del edificio. Él llevaba el carrito del bebé con una mano y en la otra una bolsa con pañales. Ella hablaba y sonreía con ese gesto relajado que uno solo tiene con personas muy cercanas. Me pidió que mirara con atención. En un momento, el hombre se agachó para ajustarle la manta al niño y la gorra que llevaba se movió apenas. Fue suficiente para que yo viera un ángulo de la mejilla. No dije nada en ese momento, pero el estómago se me encogió. Había algo familiar en ese gesto, en la postura. No quería afirmarlo sin pruebas, pero la imagen se me quedó fija en la cabeza. Ramos me pidió tiempo para seguirlo hasta un lugar más despejado. Me explicó que no quería arriesgarse a un enfrentamiento ni levantar sospechas. Acepté. La idea de que las cosas se precipitaran me inquietaba más que la espera. Pasé el resto del día intentando distraerme con tareas menores, pero cada vez que iba a la cocina me encontraba mirando la carpeta sobre la mesa. Enzo llamó por la noche. Dijo que si yo seguía alimentando esa investigación, él se desvincularía de todo, que no estaba dispuesto a revivir viejos fantasmas. Su tono tenía esa mezcla de orden y advertencia que tantas veces acepté sin cuestionar. Esta vez no le respondí. 2 días después, Ramos me envió un mensaje. Tengo algo. No por teléfono. ¿Puedo pasar? Le dije que sí. Llegó con el mismo abrigo gris de siempre y la cara cansada. Abrió su portátil y puso un video más nítido. El hombre salía de una tienda con una bolsa pequeña y se detenía para sacar el móvil del bolsillo. Por un instante, el gorro no le cubría la cara. Lo vi con claridad. Era Gabriel. Me quedé inmóvil. No fue sorpresa pura. Era una confirmación que dolía igual. Ramos no habló, solo esperó. Le pedí que me dejara el archivo y que no lo compartiera con nadie más. Me dijo que lo entendía y se marchó. Me senté sola en la cocina, con la pantalla del portátil encendida. Amplié la imagen hasta que se distorsionó. No importaba. Yo conocía esa expresión, esa manera de inclinarse hacia un niño, la misma que tenía de pequeño con sus primos. Pensé en todas las comidas familiares donde Gabriel se quedaba callado mientras Enzo acaparaba la conversación, en las veces que yo, sin querer, reforcé esa dinámica. Cerré el portátil y apagué la luz de la cocina. No tenía claro si la siguiente llamada debía ser para Gabriel o para Camila. Lo único que sabía era que no podía permitirme un error más. Abrí la carpeta de Ramos una vez más, esta vez con un bolígrafo y una libreta al lado. Necesitaba armar una línea del tiempo que tuviera sentido, que no dejara espacio a interpretaciones que me confundieran. Me concentré en las fechas, no en las caras. El final de la relación entre Enzo y Camila estaba registrado, marzo del año pasado. En los apuntes médicos que Ramos había conseguido, el cálculo de la concepción era claro, segunda semana de abril. Ese margen de un mes no coincidía con lo que Enzo había repetido tantas veces. Volví a leer mis propios mensajes guardados. En marzo, Gabriel me había escrito 2 veces, un recordatorio para el cumpleaños de un tío y una pregunta breve sobre una receta que le gustaba. Después, silencio. No había notado nada raro en ese momento. Lo atribuía que él siempre había sido menos comunicativo. Pero ahora, al mirarlo junto con las fechas, ese silencio parecía tener otro peso. Seguí repasando el material. Ramos había anotado los lugares a los que Gabriel y Camila coincidían. La farmacia los jueves, una panadería a 2 calles del piso de ella, un parque donde el bebé aparecía en varias fotos, siempre en brazos de alguno de los dos. Las horas eran constantes, casi rutinarias, como si hubieran organizado su vida en torno a esos encuentros. En uno de los videos,
Gabriel sostenía al bebé con una naturalidad que no podía fingirse. Le acomodaba la cabeza en el hueco del hombro, como alguien que conoce ese peso desde el primer día. No hubo necesidad de sonido para entender que le estaba hablando, porque el niño lo miraba con esa atención absoluta que solo se le presta a alguien familiar. Cerré la carpeta. La piel de los brazos se me erizó, no por frío, sino por la sensación de estar pisando un terreno que ya no era hipotético. No sabía si me dolía más pensar que Gabriel era el padre o que había decidido mantenerme fuera de todo. Recordé un almuerzo de hace 2 años. Enzo hablando de negocios, de viajes, de cifras. Gabriel callado, moviendo el tenedor por el plato. Yo, girando la conversación hacia Enzo para evitar silencios incómodos. En aquel momento pensé que le estaba haciendo un favor. Ahora me preguntaba si no lo estaba empujando más lejos. El teléfono vibró sobre la mesa. Era Enzo. Atendí. Le dije, sin rodeos, que Gabriel estaba relacionado con el niño. Hubo un silencio largo al otro lado, interrumpido por un suspiro. Entonces es peor de lo que pensaba, dijo. Quise preguntarle qué quería decir con eso, pero colgó. Me quedé con el auricular en la mano, mirando un punto fijo en la pared, intentando adivinar el significado detrás de esas palabras. No dormí bien esa noche. La cabeza iba y venía entre recuerdos y posibilidades. Intenté imaginar cómo había empezado todo entre Gabriel y Camila, si fue casualidad o si había algo más planeado. También pensé en cómo iba a enfrentar esta conversación, si debía ir primero a él o esperar a que Ramos tuviera más información. A la mañana siguiente, llamé a Ramos para pedirle que verificara una última cosa, cuándo se conocieron realmente Gabriel y Camila. Él prometió indagar en registros más antiguos, mensajes, cualquier coincidencia previa. Mientras esperaba su respuesta, me encontré revisando fotos familiares antiguas, buscando señales que me dijeran que todo esto ya estaba escrito desde hacía tiempo. En una imagen de Navidad, Camila estaba al lado de Enzo, pero su mirada iba hacia otra parte. Gabriel estaba detrás, medio tapado, sirviendo vino. Me pregunté si las historias empiezan en los momentos que vemos o en esos gestos mínimos que nadie nota. Cuando Ramos me llamó esa tarde, me dijo que había encontrado registros de que Gabriel y Camila habían coincidido en un evento familiar mucho antes de su ruptura con Enzo. No me dio detalles todavía, pero el tono de su voz me indicó que no era un dato menor. Le pedí que me lo contara en persona. Colgué y me quedé sentada, sintiendo que cada pieza que encajaba en este rompecabezas me obligaba a replantear todo lo que creía saber sobre mis hijos. Enzo apareció sin avisar, a media tarde, cuando yo estaba guardando la compra. Abrió la puerta con su llave antigua, esa que nunca me pidió devolver, y pasó directo a la sala. No trajo flores ni excusas. Se sentó en el borde del sofá y me miró como si yo fuera la que tenía que explicar algo. El gesto era conocido, cejas relajadas, media sonrisa que no llega a los ojos. Me ofreció un «tenés un minuto», pero sonó como «vamos a hacer lo que yo digo». Le dije que sí y apagué la televisión aunque estaba en silencio. No quería ruidos que se metieran en la conversación. Se inclinó hacia la mesa y juntó las manos, como en una reunión de trabajo. Dijo que todo se había salido de control, que Camila estaba buscando atención, que lo mejor era cortar por lo sano. Usó frases hechas que le escuché 1000 veces. No podemos alimentar esto. Hay que marcar territorio. No te metas en lo que no te corresponde. Lo dejé terminar, sin interrumpirlo, porque si lo hago se agarra de ahí para subir el tono. Cuando vi que esperaba mi acuerdo, dije lo que sabía. Le conté que tenía fechas, registros, videos, que la línea del tiempo no cerraba con su versión. No levanté la voz. Me escuché hablar lenta, casi como si leyera un informe. Él se apoyó hacia atrás y soltó un suspiro exagerado. Dijo que yo me estaba dejando manipular por gente que vive del drama, que Ramos seguramente le llenó la cabeza, que Gabriel siempre fue frágil y que Camila se aprovechó de eso. Me llamó ingenua sin usar la palabra. Le pregunté si sabía que Gabriel estaba viendo a Camila desde hacía meses. No negó ni confirmó. Dijo que algo sospechaba. Cuando le pedí que fuera claro, soltó la frase que me torció el estómago, que una noche había agarrado el teléfono de Gabriel para cuidarlo, que vio mensajes que no le gustaron, que borró lo que consideró peligroso. Lo dijo como si hubiera apagado una hornalla que otro dejó encendida. No hubo culpa en su voz, hubo eficiencia. Pregunté de nuevo, para no engañarme, ¿leíste y borraste?
Dijo que sí, que no me preocupara, que había evitado un desastre. Le respondí que yo estaba preocupada justamente por eso, por su facilidad para decidir sobre la vida de los demás. Se encogió de hombros. Me dijo que si no fuera por él, Gabriel se hundiría. Siempre me toca a mí resolver, añadió, como si estuviera cansado de tanto heroísmo. Sentí el impulso de recordarle escenas donde Gabriel sostuvo cosas que él dejó caer, pero no estaba ahí para recitar balances viejos. Le pedí que me mirara y le dije que, a partir de ahora, no habría más decisiones en mi casa tomadas a espaldas de nadie, que yo iba a hablar con Gabriel y con Camila directamente, que no iba a aceptar más intermediaciones. Lo dije con calma, porque aprendí que a Enzo no lo descoloca un grito, lo descoloca que alguien no entre en su juego. Entonces cambió de táctica. Ablandó el tono. Recordó cosas bonitas. Habló de viajes, dijo que lo hacía por protegerme, por evitar que me lastimaran. Me preguntó si yo quería que el apellido de la familia se manchara por un error. Le contesté que el apellido no me interesa si para limpiarlo hay que pisar a un hijo. La frase me salió más dura de lo que la pensé. Él apretó los labios y se levantó. Caminó por la sala observando mis cosas como si estuviera midiendo el espacio. Preguntó si yo era consciente de que darle lugar a Camila significaba elegir bando. Le contesté que elegía la verdad, aunque duela. Dijo que la verdad es relativa, que todo depende de quien la cuenta. Le respondí que por eso quería escuchar a todos sin filtros. Me pidió el número de Ramos. Le dije que no. Me miró con una mezcla de incredulidad y fastidio, como cuando no consigue cerrar un acuerdo en sus términos. Quiso meter a mi madre en la conversación, traer recuerdos, ponerme en un lugar de deuda. Lo he visto hacerlo con otros. Si no funciona la autoridad, intenta la culpa. Se lo dije. No le gustó. Me preguntó si yo estaba repitiendo cosas que me dijo ese detective medio pelo. Le aseguré que no, que lo que estaba diciendo era mío, que lo pensé con tiempo, que no necesitaba que nadie me escribiera las frases. Hubo un silencio largo. Lo usé para escuchar cómo latía mi propio corazón. Me sorprendió que estuviera parejo. En otras épocas, a estas alturas ya estaría temblando, pidiéndole que no se enojara. Esta vez no. Me di cuenta de que cuando dejé de defenderlo automáticamente, algo en mí dejó de exigirle a Gabriel que fuera diferente para compensar. No se lo dije. No era el momento. Enzo me pidió que, si iba a ver a Gabriel, no lo hiciera sin avisarle. Le pregunté por qué. Dijo que quería coordinar versiones. Fue una frase torpe, pero honesta. Le respondí que no habría versiones, que había hechos y conversaciones. Me dijo que subestimaba lo que una acusación así puede hacerle a su reputación. Evité entrar ahí. Le repetí que esta historia no iba de su imagen. Iba de un bebé y de dos adultos que tomaron decisiones sin medir consecuencias. Se acercó a la puerta y se detuvo con la mano en el picaporte. Sin mirarme, soltó lo que supuse que venía a decir desde que cruzó el umbral. Si yo me ponía del lado de Gabriel, lo perdía a él. No hubo dramatismo, lo dijo plano, como si fuera una condición comercial. Me dio pena, no por la amenaza, sino por la costumbre que tenía de negociar el afecto. Le contesté que no estaba del lado de nadie, que estaba del lado de la realidad, y que si su amor dependía de ganar, ya sabía qué tipo de amor era. Abrió la puerta, pero no salió. Bajó la voz y preguntó si yo estaba segura de que el niño era de Gabriel. Le dije que aún no tenía confirmación científica, que estaba en proceso. Asintió y se acomodó el saco, gesto automático. Comentó que, si se confirmaba, lo mejor era organizar discretamente para que nadie de afuera se enterara. Le respondí que este asunto siempre iba a ser de adentro y que así quería mantenerlo. Por eso mismo iba a poner límites a su intervención. Salió sin despedirse. Cerré con llave y me quedé un momento apoyada en la puerta, no porque me faltara el aire, sino para sentir la madera fría en la espalda. Puse agua a hervir, no por el té sino por la rutina de escuchar la olla y ordenar mis pulsaciones. Pensé en llamarlo para decirle algo amable, para no dejarlo con esa frase final tan seca, pero entendí que cada vez que hice eso borré mi propia línea. Esta vez no. Esa noche me acosté tarde. Releí mis notas y marqué en rojo lo que no podía volver a pasar. Permitir que uno de mis hijos hablara por el otro, aceptar revisiones de teléfonos, justificar controles como si fueran cuidados. Escribí un plan simple. Hablar con Gabriel,
pedirle que me cuente desde el principio, pedirle a Camila un encuentro breve, sin expectativas, solo datos, continuar el proceso de confirmación sin ruido. Tenía miedo, pero era un miedo con forma, que me dejaba moverme. Antes de dormir, miré el celular. Había un mensaje de Enzo, pensalo bien. Después no hay vuelta atrás. Lo dejé sin abrir. Apagué la luz con la sensación extraña de que, por primera vez en mucho tiempo, yo estaba decidiendo cómo seguir. La llamé a media mañana, sin previo aviso. No quería darle tiempo para construir una negativa larga. Atendió en el segundo tono. Su voz sonó seca, casi cortante. Le dije que necesitaba hablar con ella, sola, que no iba a haber escenas, que no buscaba pelear. Hubo un silencio breve y luego aceptó. Propuse un café pequeño, lejos de su casa. No me interesaba que el lugar fuera cómodo, sino neutral. Llegué primero y me senté junto a la ventana, no para vigilar, sino para tener una salida visual si las palabras se volvían pesadas. La vi cruzar la calle empujando el carrito. Llevaba el pelo recogido, sin maquillaje. No parecía que hubiera preparado nada especial para el encuentro. Saludó con un gesto mínimo y se sentó sin quitarse el abrigo. El bebé dormía profundamente, con una mano asomando por la manta. No hubo cordialidades. Ella empezó. No pensé que vendrías después de lo del aeropuerto. Le respondí que tampoco pensé que me hablaría. Me sostuvo la mirada y, sin levantar la voz, dijo, fue la única forma de que me escucharan. Esa frase me cayó pesada, porque entendí que no hablaba solo de mí, sino de todos. Le pedí que me dijera qué esperaba de mí. No de Enzo, no de Gabriel, de mí. Se acomodó en la silla y dijo que no quería dinero, que no estaba buscando un apellido, que lo único que quería era que su hijo tuviera un vínculo con la parte paterna que todavía no lo había rechazado. Lo dijo sin dramatismo, pero con esa firmeza que da la experiencia de ya haber sido ignorada antes. Yo escuchaba, anotando mentalmente cada palabra, cada pausa. Le pregunté si estaba segura de que Gabriel era el padre. No dudó. Dijo que sí, que lo sabía desde el primer día, que él también lo sabía, aunque lo hubiera mantenido en silencio. Explicó que no quiso imponer nada, que esperó a que él diera el paso, pero que el tiempo pasaba y el niño crecía. Miré al bebé. Sus rasgos todavía eran suaves, pero había algo en la forma de la frente, en la manera en que la nariz se inclinaba, que me recordó fotos viejas de familia. Le pedí permiso para tomar una muestra de cabello para una prueba de ADN. Se tensó un poco, pero asintió. Dijo que lo aceptaba siempre que no se usara para hacerle daño a Gabriel. Le aseguré que mi intención no era herirlo, sino confirmar la verdad para poder actuar con claridad. Corté un mechón pequeño mientras ella sostenía la cabeza del niño con cuidado. Lo guardé en un sobre que había traído preparado, casi como si supiera que llegaría ese momento. El bebé se movió apenas, sin despertarse. Camila lo acarició suavemente y luego me miró como si evaluara si podía confiar en mí. Hablamos de cosas prácticas, médicos, horarios, rutinas. Me contó que Gabriel lo veía varias veces por semana, que a veces se quedaba a dormir en el sofá para ayudar en las noches difíciles. Me dijo que nunca le pidió nada más que eso. Sentí una mezcla rara de alivio y tristeza. Alivio por saber que él estaba presente, tristeza por entender que lo hacía en silencio, como si fuera algo que no merecía ser compartido. Nos despedimos sin promesas. Afuera, el viento era frío y cortaba la cara. Vi cómo se alejaba empujando el carrito, el gorro del bebé moviéndose con cada paso. Caminé despacio hacia el laboratorio. Entregué la muestra sin dar explicaciones. Pagué por adelantado y me fui con un recibo que pesaba más de lo que imaginé. Pasaron 2 días. La espera fue densa, no por el tiempo sino por la carga de lo que podía venir. La llamada llegó a media mañana. La voz al otro lado fue directa, compatibilidad alta con abuela paterna. Agradecí y colgué. Me quedé en silencio, mirando por la ventana, sintiendo que esa confirmación no cerraba nada. Al contrario, abría una puerta que no sabía a dónde iba a llevarme. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia resonó contigo, porque algo en ella te tocó, te dolió o te recordó que no estás sola. En este canal contamos verdades que muchas esconden, historias que merecen ser escuchadas. Suscríbete ahora y acompáñanos, porque aquí cada historia tiene un lugar. Y tú también. Fui a la dirección que Ramos me había dado sin avisar.
El barrio industrial olía a aceite y polvo metálico. La puerta de la nave estaba a medio subir. Adentro, el ruido de una llave golpeando contra el chasis marcaba un ritmo corto y obstinado. Gabriel estaba con las manos negras de grasa, una camiseta vieja con un logo casi borrado y la concentración clavada en un motor abierto. Levantó la vista un segundo, me reconoció y siguió apretando sin decir nada. Esperé. Cuando terminó, dejó la herramienta sobre un paño, se limpió las palmas con movimientos lentos y respiró hondo antes de mirarme de frente. No le pedí que me abrazara ni que sonriera. Dije su nombre y nada más. Me señaló una silla plegable contra la pared. La extendí y me senté. El taller estaba ordenado dentro del desorden. Estanterías con botes etiquetados, arandelas, tornillos finos, una radio pequeña con la antena torcida, un calendario de pared con una foto de un muelle vacío. Había una caja de cartón abierta al lado de un banco de trabajo. Arriba, una ecografía con los bordes gastados. Reconocí esa imagen antes de leer la fecha. Sentí el impulso de tocarla. Preferí no mover nada. Él rompió el silencio con una frase que no sonó a reproche, sino a defensa. No quería que te enteraras así. Me escuché responder que yo tampoco, que lo del aeropuerto había sido una torpeza que nos dejó a todos en posiciones que no elegimos. No hablamos de Enzo por nombre. Nos movimos alrededor de él como quien bordea una mesa llena de vasos para no derramarlos. Le pedí que me contara su versión, empezando por lo básico. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué estaba intentando hacer ahora? Gabriel habló sin adornos. Dijo que empezó a ver a Camila después de la ruptura con Enzo, que no fue un plan y que durante un tiempo él mismo dudó de si estaba cruzando una línea. Contó que el embarazo lo enfrentó con sus límites. Quiso decírmelo desde el principio, pero cada vez que intentaba llamarme se frenaba. Le pregunté por qué. Bajó la vista y dijo que yo siempre parecía ocupada con problemas de Enzo, que no quería sumar otro. Sentí la frase clavarse donde duele, no por acusación, sino por su limpieza. Me mostró la caja. Dentro había un body diminuto, una pulsera de maternidad con el apellido de Camila, un recibo doblado de una farmacia, una foto impresa con el bebé sobre su pecho y el pelo de Gabriel revuelto como si no hubiera dormido. Me dijo que dormía en el sofá las noches malas, que preparaba biberones con un cronómetro al lado para no pasarse de temperatura, que aprendió a cambiar pañales viendo videos sin sonido para no despertar a nadie. Hablaba como quien enumera tareas, pero el detalle revelaba otra cosa. Le pregunté si Camila le había pedido ayuda o si él la ofreció. Dijo que la ofreció, que ella nunca le pidió dinero ni juramentos, solo presencia. Le pregunté por qué no me llamó cuando el niño nació. Se tomó un tiempo. Dijo que una vez me llamó y cortó antes de que yo atendiera, asustado de escucharme ponerle palabras a algo que él apenas podía sostener. Y dijo otra cosa que no esperaba, que una semana antes del parto había perdido el teléfono porque se cayó de la mesa del comedor y se rompió. Me explicó que lo cambió y que, desde entonces, protegía con código todo, incluso notas de voz. No mencionó a Enzo, pero yo pensé en el comentario sobre los mensajes borrados. Decidí no introducir ese tema todavía. Quería escuchar sin contaminar. Le pedí permiso para ver el cuarto del bebé. Dijo que no era gran cosa. Me llevó a una habitación al fondo, con una ventana pequeña y olor a madera lijada. El verco lo había pintado él mismo. Quedaban marcas de brocha en un lateral, que no estropeaban, humanizaban. Había una manta tejida a mano, una lámpara con luz cálida y un paquete de pañales abierto con un babero encima. Me explicó los horarios sin necesidad de mirar papeles, las tomas, las siestas, la crema para la piel cuando hacía frío. Yo asentía, guardando mentalmente cada dato, como si repetirlos me ayudara a estar a la altura. No hice promesas grandes. Le dije que quería estar, no para ocupar un lugar que no me corresponde, sino para sostener sin invadir. Le propuse turnos simples, visitas cortas al principio, traer comida ya hecha para que él y Camila durmieran una siesta, quedarme con el bebé mientras alguno iba a la farmacia. Le pregunté qué necesitaban de verdad. Dijo que dormir y no sentir que estaban solos. Tomé esa frase como un mandato y una frontera. En algún momento, la conversación cayó en un silencio raro. Gabriel se apoyó contra la puerta, con los brazos cruzados, y me miró buscando algo que no supe de inmediato traducir. Le dije que sentía haberlo dejado tantas veces al margen por priorizar urgencias de otra parte de la familia.
No sonó a discurso ni a perdón automático. Fue una frase corta, sostenida. Vio en mis ojos que no esperaba que me absolviera. Dijo que no me odiaba, que aprendió a arreglárselas, que a veces duele ver cómo se reparte el entusiasmo. Sonreí sin alegría. Entendí. Planeamos un primer día concreto. El sábado por la tarde, yo pasaría una hora para conocer al bebé sin meter a nadie en papeles todavía. Le pedí que él también estuviera. Dijo que por supuesto. Mientras hablábamos, sonó su teléfono. Miró la pantalla, lo guardó sin contestar. No hizo comentario. Reconocí el patrón. Evitar incendios que no ayudan. No pregunté quién era. No necesitaba más nombres en esa escena. Antes de irme, le pedí un café. Lo preparó en una cafetera vieja, negra por fuera, con el mango flojo. El vapor llenó el taller con un olor simple que me devolvió imágenes de cuando él estudiaba por la noche y yo le dejaba una taza en su escritorio sin despertarlo. Por un segundo, sentí que el tiempo nos daba una segunda oportunidad de hacer algo con menos ruido. Al salir, me detuve frente a la caja y toqué la ecografía. Le dije que, si él estaba de acuerdo, llevaría al bebé una frazada que yo había guardado de cuando él era chico. No para reemplazar nada, solo para sumar una capa de calor. Asintió. Nos despedimos con un gesto breve, sin abrazo, como si ambos hubiéramos entendido que los gestos van a nacer de las acciones y no al revés. Caminé hasta el coche con una lista de tareas en la cabeza. Comprar pañales, preparar comida, avisar a Ramos que el siguiente paso ya no era suyo. En el camino, el teléfono vibró. Era un audio de Enzo. No lo abrí. Decidí que, por hoy, el foco iba a ser uno solo. Arranqué. Sentí una calma rara, no de final feliz, sino de inicio sólido. Había aprendido a no pelear con fantasmas y a mirar lo que está delante. El sábado sería la primera prueba. Apagué la alarma del sábado y me propuse empezar el día sin sobresaltos, preparar comida para llevar a casa de Camila, lavar la mantita que había elegido para el bebé, dejar en una bolsa lo necesario. Antes de salir, escribí en una hoja 3 frases simples que no quería negociar. No hablar por terceros, no revisar teléfonos ajenos, no usar al niño para ganar argumentos. Las pegué con un imán en la heladera. Quería recordármelas cuando el cansancio me empujara a ceder. Enzo apareció a media tarde, sin avisar. Traía esa energía de urgencia que siempre arrastra a los demás. No le abrí la puerta de inmediato. Le pedí que me esperara en la galería. Necesitaba que la conversación no invadiera la casa. Dijo que era solo un minuto. Le creí lo justo. Salí con un vaso de agua y me senté frente a él. Empezó con lo de siempre, que el tema estaba escalando, que había que ordenar, que yo me estaba dejando llevar. Lo detuve con la mano. Le dije que, a partir de ahora, no iba a escuchar opiniones sobre Gabriel que no vinieran de Gabriel, ni opiniones sobre Camila que no vinieran de Camila. Que si él tenía algo que decirles, se lo dijera a ellos. Que yo no iba a trasladar mensajes ni a mediar insultos. Lo dije sin énfasis, como quien marca una cita en el calendario. No le gustó. Dijo que yo no entendía la magnitud. Yo repetí que entendía lo suficiente, que durante años habíamos funcionado a base de triángulos y que eso terminaba hoy. Quiero seguir siendo tu hijo preferido, soltó, mitad en broma, mitad en serio. Esa frase me pinchó en un lugar del que me vengo cuidando. Le respondí que no había preferidos, que había límites. Se rió sin alegría. Eso dicen todas. No entré en ese juego. Le expliqué el plan práctico. Yo iba a estar con el bebé y con Gabriel en horarios pactados, sin improvisar. Si él quería ver al niño algún día, tendría que coordinarlo con Gabriel, no conmigo. Le aclaré que Camila no le debía conversación directa, que si él de verdad quería hacer lo correcto, lo primero era dejar de controlarlo todo. Controlar, repitió como si yo hubiera dicho una mala palabra. No discutí el término. Enumeré ejemplos, revisar teléfonos, borrar mensajes, decidir quién habla con quién. No lo negaba, así que cambiaba de tema. A la mitad de la charla, me pidió el contacto de Ramos. Le dije que el trabajo de Ramos había terminado, que ahora era asunto de familia, y que lo íbamos a resolver sin traer más gente. ¿Y si la cosa se va de las manos?, preguntó. Le contesté que de las manos se nos había ido cuando dejamos que el miedo decidiera por nosotros. Se calló 10 segundos. No lo había visto callarse así en mucho tiempo.
Fui a buscar la hoja de la heladera. Se la leí en voz alta: no hablar por terceros, no revisar teléfonos ajenos, no usar al niño para ganar argumentos. ¿Y si el otro no cumple?, interrogó, señalando un otro que podía ser cualquiera menos él. Le expliqué que yo solo podía responder por mí, que si él incumplía, yo me apartaría del intercambio hasta que entendiera. ¿Así? ¿Tan fácil?, ironizó. No es fácil, pensé, pero sí es claro. Esa noche, redacté un mensaje para ambos hijos. Les dije lo mismo con palabras casi idénticas. A Gabriel le aclaré que mi presencia no era condicional al desempeño de nadie, que no venía a ocupar un lugar que no me corresponde. A Enzo le ofrecí una alternativa concreta, que si él deseaba tener relación con su sobrino, podía empezar por no atacarlo en mis conversaciones. Envié ambos textos y guardé el teléfono en un cajón. Sentí el alivio breve de quien entrega una carta y se retira. Al día siguiente, Camila me escribió con una información corta. Enzo la había llamado desde un número desconocido. Al no atender, le había dejado 5 mensajes. Ninguno amenazante, pero con ese tono apretado que aprieta sin gritar. Le pedí que me enviara los horarios, nada más. No la animé a responder ni a ignorar. Eso le correspondía decidirlo con Gabriel. Le agradecí por avisarme y me disculpé por el mal rato, aun sabiendo que las disculpas no arreglan el estómago apretado que te dejan esas cosas. Volví a hablar con Enzo. Le repetí, sin enojarme, que cualquier contacto con Camila debía pasar por Gabriel. Me dijo que yo estaba del lado de ellos. Le contesté que estaba del lado de la calma. La calma no resuelve nada, replicó. Para mí, sí. Evita que tomemos decisiones destinadas a empeorar. No lo dije para ganar, lo dije para sostenerme. Ese mismo día, fijé horarios con Gabriel, lunes y jueves a la tarde, sábados a primera hora. Preparé tuppers con comida para dejar en su casa, no como favor vestido de control, sino como un gesto práctico. Cuando llegué, vi que había quitado la caja de cartón de la vista y había ordenado la pequeña habitación del bebé con un cuidado casi ceremonial. En la mesa dejó 2 tazas y un cuaderno abierto con una lista de compras. La letra de Gabriel siempre fue apretada y sin adornos. Me dio ternura notar que escribió pañales 2 veces, como si no confiara en su propia memoria. Le pregunté si necesitaba que me quedara mientras él llevaba el auto al taller de un amigo. Dijo que sí, que solo un rato. El bebé se durmió en mis brazos con la facilidad de quien no sabe de conflictos. No le hablé, no le hice promesas. Solo respiré a su ritmo y me repetí que los límites también son una forma de cuidado. Por la noche, Enzo envió un audio. Dijo que estaba pensando en tomarse un tiempo de mí si yo insistía con estas reglas absurdas. Respiré hondo antes de responder. Escribí: te quiero. Estas son mis condiciones para estar bien. Si necesitas alejarte, lo voy a respetar. Cuando quieras hablar sin atacar a nadie, acá estoy. Lo envié sin revisar 2 veces, porque cuando reviso de más empiezo a suavizar hasta borrar. La respuesta no llegó ese día. Lo sentí como una sombra alargada que acompaña, pero seguí con lo que tenía adelante: baños cortos del bebé para que no se enfríe, la crema detrás de las orejas, el sonido de la tetera que me ordena la tarde. A la semana, Enzo pidió verme 5 minutos. Acepté en un café sin mesas pegadas. Se sentó con el cuerpo tenso. Dijo que no podía prometer no enfadarse. Le contesté que enfadarse era válido, pero que insultar no entraba en el trato. Pidió una chance. Le ofrecí otra lista, mínima: no llamar a Camila, no escribirle, no pedirle a nadie que lo haga por él, no enviarme capturas ni rumores, y, si se cruzaba con Gabriel, hablarle como a un hermano, no como a un empleado. Lo miró por encima. «Estás distinta», dijo. «Puede ser», pensé. «Estoy cansada de tener miedo a mis propios hijos». Cerramos la cuenta y nos levantamos. En la puerta, murmuró que tal vez iría al cumpleaños del bebé, si me invitan. Le aclaré que no se trataba de invitaciones formales, sino de respeto. Si respetaba, podía acercarse. Si no, era mejor dar un paso al costado. No para castigarlo, sino para no arruinarle el día a un niño que no tiene que pagar nuestras deudas. La semana terminó con una señal chica pero nítida. Enzo dejó de escribir a Camila. Me enteré por ella, porque me avisó que llevaba 3 días sin llamadas extrañas. También me enteré por mi propio cuerpo,
que durmió de corrido por primera vez en mucho tiempo. No confundí esa calma con solución. Es un descanso, y el descanso también cura. Esa noche, antes de apagar la luz, volví a leer la hoja de la heladera. Pensé en cuántas veces había dicho esta vez y sin sostener. Esta vez no es promesa, es práctica. Si mañana Enzo vuelve a probar mis bordes, tendré que repetir lo mismo sin subir la voz. Si Gabriel duda, tendré que sostener sin invadir. Si Camila se cansa, tendré que entender que no todo depende de mí. Me quedé dormida con la sensación concreta de haber corrido muebles adentro de la casa, no para hacerla más linda, sino para que haya espacio para todos sin golpearnos al pasar. La primera semana con los nuevos horarios se sintió extraña, como si el calendario estuviera probando mi disciplina. Llegaba a casa de Gabriel siempre con algo en las manos, un recipiente con comida, una bolsa con pañales, un frasco de crema para el frío. No era una lista impuesta, sino un modo de entrar en la casa con algo que sumara sin exigir conversación inmediata. Gabriel me recibía con el bebé en brazos o durmiendo en el Moisés. A veces Camila estaba, otras aprovechaba para salir a hacer trámites. No preguntaba a dónde iba ni con quién. No quería convertir las visitas en rondas de control. El primer lunes me encontré con el niño despierto, mirándome con esa atención absoluta que tienen los bebés cuando aún no saben diferenciar entre caras conocidas y desconocidas, pero registran la voz. Me acerqué despacio, le hablé bajo y estiró la mano como si quisiera tocarme. Gabriel sonrió, un gesto leve, sin mostrar dientes, como si fuera consciente de que esas imágenes, si se exageran, se convierten en postal para terceros. Mientras él iba a la cocina a preparar café, yo me quedé con el bebé sobre una manta en el suelo, haciendo ruidos suaves para que siguiera esa voz que ya empezaba a reconocer. No saqué fotos. Me lo prohibí. No porque no quisiera guardarlas, sino porque la memoria de lo vivido, cuando es limpia, no necesita testigos externos para validarse. El jueves, Camila me recibió en la puerta con un cansancio que no disimuló. Me pidió que me quedara con el niño una hora para dormir una siesta. Dijo que hacía 3 noches que no lograba juntar más de 2 horas seguidas. Acepté sin preguntas. La vi meterse en la habitación y cerrar la puerta con una lentitud que delataba agotamiento físico. Me quedé sola con el bebé y la radio encendida en volumen bajo, una emisora que pasaba boleros antiguos. Lo acuné mientras tarareaba, recordando canciones que había escuchado de niña. Me sorprendió que no me pesara el brazo. Había algo de alivio en saber que esa hora era un regalo directo, sin subtextos. Los sábados, en cambio, eran más dinámicos. Gabriel aprovechaba para hacer compras y dejarme a cargo. No lo hacía con lista ni instrucciones exageradas. Me dejaba el bolso del niño y confiaba en que sabría manejar cualquier imprevisto. Esa confianza, silenciosa, era nueva para nosotros. Antes, él había sido el que no pedía ayuda para no deber favores. Ahora, se permitía soltar y volver. Empecé a reconocer pequeños rituales que no quería romper. El baño con agua tibia, siempre a la misma hora, con una toalla grande que cubría al niño desde la cabeza hasta los pies. La crema detrás de las orejas y en las muñecas, donde la piel es más sensible. El sonido de la tetera que Gabriel ponía incluso cuando no preparaba té, porque decía que ese silbido lo ayudaba a medir el tiempo. La manera en que el bebé abría la mano y la cerraba mientras escuchaba voces, como si quisiera atraparlas. Evitábamos hablar de Enzo, salvo que fuera inevitable. Si había llamado, si había escrito, si había intentado aparecer, lo comunicábamos como un dato y pasábamos al siguiente tema. No queríamos que la rutina girara en torno a lo que él hiciera o dejara de hacer. La prioridad era que el niño creciera rodeado de voces que no se usaran como armas. Un día, Camila me pidió que la acompañara a la plaza. Accedí con la condición de que no avisáramos a nadie. Caminamos las 3 cuadras con el carrito, el sol de invierno filtrándose entre las ramas. Nos sentamos en un banco, y ella me habló de cosas simples, que el niño ya giraba la cabeza para seguir un sonido, que empezaba a reconocer la cuchara, que las noches eran más tranquilas desde que ajustó las tomas. Escucharla hablar así, sin defensas, me recordó que no todo tenía que ser tenso para ser real. En la tercera semana, noté un cambio en mí. Ya no iba a esa casa con el estómago apretado por lo que podía encontrar. Iba con la expectativa tranquila de cumplir una tarea.
El vínculo se estaba construyendo no en grandes gestos, sino en repeticiones pequeñas: cambiar un pañal sin comentarios, preparar una mamadera sin corregir, dejar un frasco de comida en la heladera sin esperar agradecimientos largos. Hubo una tarde en que Gabriel volvió antes de lo previsto. Me encontró en el sofá con el bebé dormido en mi pecho. Se quedó de pie unos segundos, como dudando si interrumpir. Le hice una seña para que se sentara. No hablamos. Esa media hora de silencio compartido fue más valiosa que muchas conversaciones que habíamos tenido antes. No necesitábamos llenar el aire para saber que estábamos en sintonía. A finales de mes, la rutina estaba firme. No había fotos para redes, no había relatos dramatizados para terceros. Había cuidados reales, ollas en el fuego, mantas dobladas, ropa colgada. Y había un cambio interno que yo no había planeado pero que agradecía. Había dejado de pensar en la situación como un espectáculo con público. Ahora era una vida en marcha, y yo tenía un papel que no necesitaba aplausos para mantenerse. El primer indicio de que algo estaba cambiando no vino de mí ni de Gabriel, sino de Camila. Una tarde, mientras yo doblaba la ropa del bebé, dijo sin levantar la voz: «Esta casa está más tranquila que antes». Lo soltó como quien comenta el clima, pero me quedó resonando. No se refería a los llantos o a las rutinas, hablaba del aire que se respiraba. Y yo lo había notado también. Menos tensión en los gestos, menos frases cortadas a la mitad. Enzo llevaba casi 2 semanas sin hacer movimientos bruscos. No llamadas inesperadas, no mensajes fuera de lugar. No me engañaba pensando que era una rendición definitiva, pero ese silencio era útil. En ese tiempo, pude sentarme con Gabriel y poner sobre la mesa algo que venía postergando, cómo quería el manejar la relación con su hermano. Le dije que no estaba ahí para obligarlo a perdonar ni para organizar encuentros. Me respondió que, por ahora, prefería no forzar nada, que si Enzo aparecía, él podía saludar, pero no fingir cercanía. Le dije que lo entendía, que no iba a empujarlo. Ese acuerdo implícito entre nosotros marcó un nuevo ritmo. Empecé a ver que el acierto que yo buscaba no era una escena perfecta para que todos se sintieran cómodos, era que cada uno tuviera claro dónde estaba parado y que no estaba dispuesto a permitir. Gabriel me lo resumió en una frase: «Prefiero un límite claro a una paz falsa». A mediados de mes, decidí invitar a Camila y al bebé a almorzar en mi casa un domingo, no como gesto simbólico para integrarla, sino porque quería que esa mesa, donde tantas veces se habían dicho cosas pesadas, tuviera un día sin ataques. Cociné lo justo, un guiso que podía servirse de a poco, pan recién hecho y una torta sencilla. Gabriel llegó antes para ayudar. Camila llegó después, con el carrito y una bolsa con frutas. No hablamos del pasado, no mencionamos el aeropuerto, no trajimos a la mesa las palabras de Enzo. El bebé estuvo en brazos de todos. Hubo risas bajas, no forzadas. En un momento, me di cuenta de que llevaba 10 minutos escuchando la conversación sin pensar en cómo la contaría después. Eso, para mí, fue un logro, dejar de vivir cada situación como si fuera material para relatar. Esa noche, al guardar los platos, recordé la primera vez que había pensado en resolver esta historia. Creía que la solución era conseguir que todos se pidieran perdón y se abrazaran. Ahora entendía que no. La solución, si es que hay una, es ordenar lo que pasa dentro de cada casa, incluso si eso significa que algunas puertas no se abren más. A la semana siguiente, recibí un mensaje de Enzo. Corto, sin adornos, quiero ver al nene. Le contesté que lo coordinara con Gabriel. No lo hizo. 2 días después, me escribió que no era tan fácil, que Gabriel no quería responderle. Le repetí lo mismo: es entre ustedes. No hubo más insistencia. Lo tomé como un signo de que empezaba a entender que yo ya no iba a hacer el puente. Gabriel, por su parte, me dijo que no estaba listo para eso, pero que agradecía que yo no lo presionara. Me pidió algo que no esperaba, que si en algún momento veía a Enzo, no lo hablara como si fuera un problema que había que resolver, sino como una persona que podía tomar sus propias decisiones. Asentí. Esa frase me recordó que, aunque quisiera cuidar a los dos, ninguno era un niño. Cerramos el mes con otra comida en mi casa, esta vez sin motivo especial. Solo comer, hablar de cosas simples, reírnos de anécdotas pequeñas. Me di cuenta de que, si el mundo exterior quería saber cómo estaba la situación, no tenía por qué darles un resumen.
porque lo importante no estaba en lo que se podía contar afuera, sino en lo que se sostenía adentro, en esas escenas sin espectadores donde cada uno sabía que no iba a ser usado como arma contra el otro. Entendí, al final, que el acierto que importa no es un acuerdo firmado ni una reconciliación pública. Es que, en la casa de Gabriel y Camila, el bebé crezca sin aprender que el afecto se negocia o se gana compitiendo. Y que en mi casa, cuando él venga, encuentre la misma regla. Eso, más que cualquier final feliz decorado para otros, es lo que me deja dormir tranquila. El cumpleaños del bebé cayó en domingo, cielo claro y viento que movía apenas las hojas. Decidimos hacerlo en el patio de la casa de Gabriel. Simple, mesa de madera, vasos desparejados, una guirnalda que Camila guardó de otro cumpleaños. Yo llegué temprano con una torta sin merengue, porque sé que se desarma con el calor, y con la manta que había sido de Gabriel cuando era pequeño. La lavé 2 veces, no por obsesión, sino por la idea de que las cosas que vuelven a las manos correctas merecen llegar limpias. No hicimos discursos. Puse el mantel. Gabriel cortó pan. Camila llenó jarras con agua. El bebé andaba de brazos en brazos y, a ratos, se aferraba a la camioneta de juguete que le había comprado días atrás. En la cocina, mientras buscábamos fósforos, Camila me dijo, gracias por no traer gente. Entendí la extensión de esa frase, gracias por no convertir esto en una escena para calmar culpas ajenas. A media tarde vi a Enzo en la vereda. No entró. Se quedó a la altura del portón, con las manos en los bolsillos. Me acerqué sin apuro. Dijo que pasaba a dejar un paquete. Ninguna explicación más. Le pregunté si quería saludar. Miró hacia adentro, detuvo la vista en la mesa, en el carrito, en Gabriel que acomodaba platos. Hoy no, dijo. No le pedí razones. Acepté el límite, aunque yo no lo hubiera elegido así. Se inclinó, dejó una caja envuelta con papel sencillo y volvió a ponerse de pie. —¿Podés dárselo? —pidió. Asentí. No dije que sí, no dije que no, solo asentí. Hay días en los que las palabras estorban. Abrí la caja cuando volví a la mesa. Era un camión de metal y un papel doblado. Lo leí sin leer en voz alta. No supe ser hermano. Estoy aprendiendo. No comenté con nadie. Guardé el papel en el bolsillo de mi delantal y dejé el camión sobre la silla del bebé. Sentí una mezcla rara, alivio por la ausencia de dramatismo y un cansancio antiguo que, de a poco, dejaba de apretar. Soplamos las velas con el viento en contra. Gabriel sujetó la base de la torta con una mano. Yo me ocupé de que el bebé no acercara demasiado los dedos. Camila cantó bajito. Hubo un aplauso breve, sin excesos. Después, platos, migas, la primera mancha de chocolate en una remera que hasta ese momento estaba impecable. Nadie hizo una foto de la familia. Me alegré. No por pudor, sino porque la escena, así, sin marco, nos pertenecía. Más tarde, mientras lavaba vasos, escuché pasos atrás mío. Pensé que era Gabriel. Era Enzo, que había entrado sin hacer ruido. Se paró en la puerta de la cocina. Me miró de una forma que no le veía hacía tiempo, sin cálculo. «Puedo dejar esto y me voy», dijo, levantando una bolsa con pañales. No me salió un discurso. «Déjalo ahí», respondí. Se quedó un segundo más. «¿Está bien?», preguntó, señalando hacia el patio, como si no supiera cómo nombrar a su sobrino. «Sí», dije. No añadí nada. Bajó la cabeza y se fue. Que entrara y saliera así, sin escena, fue una forma de respeto que no esperaba. Y fue también, lo admito, una punzada. ¿Cuántas cosas habrían sido distintas si la prudencia hubiese llegado antes? La venganza emocional, si existe, tuvo para mí esa forma, retirar el combustible. No explicar por enésima vez lo que ya estaba claro, no abrir mi casa a la negociación del afecto, no atender llamadas que solo pedían que renunciara a mis límites. Días antes había hecho algo pequeño que a mí me pareció enorme. Fui a la ferretería y cambié el cilindro de la puerta. Guardé la llave vieja en un sobre con fecha. No lo hice por miedo, lo hice para enseñarle a mi cuerpo que la casa es mía y que entrar requiere permiso. No se lo dije a Enzo. No hacía falta. Si un día necesitaba venir, tocaría el timbre. Esa semana también cambié otra cosa. En la ficha médica del bebé, cuando me pidieron contacto de emergencia, puse primero a Gabriel y después a mí. No fue un gesto contra nadie,
fue un orden. Devolvió tranquilidad al sistema invisible de decisiones que antes cargaba sola. Gabriel entendió la señal. Gracias, dijo, y no nos extendimos. Un jueves cualquiera, mientras Gabriel estaba en el trabajo, me quedé con el bebé para que Camila pudiera ir al dentista. Fue la primera vez que pasé casi 2 horas sola con él. Hicimos cosas mínimas, leer un libro de cartón sin leer, solo señalando dibujos, juntar medias, ordenar una caja con tapas que no coinciden con sus recipientes. Cuando se durmió en mi pecho, recordé a mis hijos a esa edad. Pensé en los errores que me sé de memoria y en los aciertos que tardé demasiado en reconocer. No me perdoné ni me castigué. Sostuve el peso del niño como se sostiene el de una verdad, sin moverla más de lo necesario. Una tarde, Enzo pidió verme a solas. Elegí un banco en la plaza, donde los temas pesados se alivian con la gente pasando. Llegó con las manos vacías, sin reloj. Dijo que estaba yendo a terapia. No lo celebré, no dudé, asentí. Me preguntó si alguna vez lo prefería él por encima de su hermano. No quise esquivar. Te protegí más de la cuenta, contesté. Guardó silencio. Me hacía sentir fuerte, dijo, y agregó bajito, y solo. No respondí con frases de manual. Estoy corrigiendo tarde, pero estoy corrigiendo, dije. Hablamos de reglas prácticas, no llamar a Camila, coordinar con Gabriel lo que quiera ver del niño, no usarme de puente. Estuvo de acuerdo con la cabeza. No pedí juramentos. Nos despedimos con un gesto pequeño. Me fui pensando que hay conversaciones que no arreglan, pero acomodan. El día en que sentí que algo había cambiado del todo fue un martes. Enzo me escribió. ¿Puedo pasarle este cuento a Gabriel para el nene? Le dije que sí y le pasé el horario en que podía encontrarlo en casa. No me pidió que yo lo hiciera. No me pidió que intercediera. Esos detalles, que a otro le parecerían menores, a mí me devolvieron aire. A la noche, Gabriel me mandó una foto del libro sobre la mesa. Ninguna leyenda. Ese intercambio parco fue suficiente. Con el tiempo, empecé a medir la paz en cosas cotidianas, en no justificar cada ausencia, en poder decir no voy a estar disponible, sin miedo a que se rompa una relación, en la posibilidad de quedarme en silencio cuando el bebé duerme y de aceptar que ese silencio es producto de una cadena de decisiones privadas, no de milagros. También me di la paz en mi casa. El teléfono suena menos, las visitas que llegan tocan el timbre, las llaves están en su sitio. Aquella noche del cumpleaños, cuando todos se fueron, la cocina quedó con olor a azúcar y a detergente. Me quedé recogiendo migas. El bebé entró tambaleando con el camión de metal en la mano. Lo apoyó en mi pie y dijo algo que no era palabra del todo, pero yo entendí. Quería que corriera con él por el pasillo. Corrí despacio, cuidando que no tropezara con la alfombra. Reímos. Me dejé arrastrar por esa risa que no exige nada. Al final, la liberación no llegó como un gran gesto, sino como una suma de renuncias, a controlar, a explicar, a justificar. La venganza, si hay una, fue dejar de darle a Enzo el poder de definirme como madre todos los días. Elegí estar donde el cuidado no pide aplausos. Celebro esa elección sin ruido. Si mañana todo se mueve un poco, ya tengo las herramientas, llamar a cada uno por su nombre, mantener las puertas en su marco, sostener al niño sin convertirlo en bandera. Apagué la luz del pasillo y me permití una última imagen de ese día. El camión en el suelo, la manta vieja sobre el respaldo de una silla, la mesa despejada. Me fui a dormir con esa suma. No es perfecta, es mía, y alcanza.